Amén. Gloria al Señor. Si tienen sus Biblias, pueden abrir en 1 de Samuel 17. 1 de Samuel 17. Y quiero compartir, en realidad, la segunda parte de una palabra que he empezado a compartir el día viernes. Entonces, y estoy creyendo que el Señor va a hacer una hermosa obra en nuestras vidas a través de esta palabra. Estábamos hablando el día viernes, estábamos viendo en la palabra de Dios cuán importantes son las cosas que el Señor quiere cambiar y liberar en nuestras vidas. Y ciertamente hay muchas cosas que Él quiere hacer. Pero hay gigantes que podemos tener en nuestras vidas. Cosas con las cuales hemos estado luchando por muchos años. Entonces, hay muchas cosas en nuestras vidas, pero hay gigantes, hay cosas en nuestras vidas que hemos estado luchando con mucho tiempo, muchas cosas en nuestras vidas. Tal vez por años hemos estado luchando con esas cosas, gigantes en nuestras vidas, luchas que tenemos, tal vez que hemos recibido, maldiciones generacionales, pecados en nuestras vidas. Y yo creo que es en tiempo cuando el Señor quiere liberarnos de esas cosas gigantes, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo matar esos gigantes en nuestras vidas. Hay cosas pequeñas, pero hay cosas grandes, y yo puedo pensar en mi propia vida. Hay varias cosas con las cuales yo he luchado por años. Estoy creyendo que el Señor en este año va a traer una verdadera liberación y sanidad y restauración en mi vida. Es lo que quiero para tu vida también. Entonces, viernes estábamos hablando de esos gigantes, y ciertamente el Espíritu Santo estaba hablando en nuestro corazón para ayudarnos a identificar algunas de esas cosas en nuestras vidas que son gigantes, que siempre hemos luchado con esas cosas, pero que eso sea el tiempo, el año, la ventana de oportunidad cuando el Señor puede traer una verdadera liberación y sanidad a nuestras vidas. Hay muchas cosas que Él quiere arreglar y limpiar y purificar en nuestras vidas, pero hay algunos gigantes, y por eso quiero hablar de este pasaje un poco más esta mañana como continuación de lo que hemos visto viernes en la noche. En este pasaje sobre David y Goliat, tal vez una historia, si has estado en la iglesia por mucho tiempo, ya has escuchado esta historia, ya has visto tal vez una película o algo, pero creo que podemos ver algo nuevo en la palabra de Dios. La palabra siempre tiene algo nuevo para mostrarnos, ¿no? Entonces, quiero invitarte a ir a 1 de Samuel 17, y quiero empezar en el versículo 1, y vamos a ir leyendo un poco de este capítulo, y dejando que el Señor puede hablarnos y ayudarnos a caminar en libertad, y aprender cómo podemos vencer esos gigantes, porque hay ciertas cosas que podemos hacer y necesitamos hacer para vencer esos gigantes. Viendo el testimonio de David también hay muchas cosas que podemos aprender, pero aquí en 1 de Samuel 17, empezamos en el versículo 1, si tienes tu Biblia, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Hemos visto que los filisteos está hablando de la carne y nuestra naturaleza carnal, ¿no? Entonces, hay una revelación en lo natural de lo que estaba sucediendo, pero hay una revelación espiritual, y hay una lucha en nosotros cada día. Es qué es lo que va a gobernar nuestras vidas, si vamos a caminar en el Espíritu o si vamos a caminar en la carne. Pero los filisteos representan la carne, esta naturaleza carnal, los residuos del pecado que todavía tenemos en nosotros, y hay una guerra, quiere venir a atacarnos, quiere venir a desafiarnos, y los filisteos están aquí para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl era el primer rey de Israel, que empezó bien y terminó mal, terminó separado de Dios, alejado de Dios. Hemos visto, yo no quiero terminar mal, quiero terminar bien. Yo no quiero empezar bien y terminar mal, ¿no? Creo que en realidad muchos terminamos mal, ¿no? Siempre hay problemas que tenemos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados, pero queremos terminar la carrera, queremos alcanzar la meta, queremos limpiar nuestras vidas y terminar bien. Pero cuando estudias la vida de Saúl, vas a ver un rey que siempre estaba echando la culpa al pueblo. Nunca quiso aceptar responsabilidad para su propio pecado. Y muchas veces somos así. Somos muy expertos en justificarnos, en echar la culpa a la otra persona. Les he dicho muchas veces, yo no tenía que enseñar a mis hijos a echar la culpa a su hermano. No sé qué pasó ahí, pero no tenía que enseñarles, solo por naturaleza. ¿Por qué has hecho eso? Pero él
no, estoy hablando contigo, ¿por qué has hecho eso? Pero él ha hecho eso, ¿no? Entonces, tratando de justificarnos, echar la culpa, y muchas veces hacemos eso. Pero es lo que hacía Saúl, nunca aceptó responsabilidad por lo que él hizo, siempre echando la culpa al pueblo. Al otro lado vemos a David, ciertamente un hombre que no era perfecto cuando ves a su vida y la progresión de errores y pecados en su vida, pero aún con todo eso, la palabra dice que él es un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser un varón conforme al corazón de Dios con todas esas cosas en su vida? Pero estudiando su vida vemos un verdadero adorador. Y vemos a alguien que cuando ha sido confrontado con su pecado, cuando el profeta Natán viene para decir, tú eres aquel hombre, él aceptó responsabilidad y dijo, yo he pecado, yo lo hice, y ha aceptado la responsabilidad por su pecado. Y esa es un poco de la diferencia entre Saúl y David. Pero aquí en el versículo 3 dice, 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Toma nota que están en un valle, como vamos a ver en un momento, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos o la carne. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y toma nota de eso, y el valle entre ellos. ¿Cuántas veces tenemos tiempos en el valle, tiempos en el desierto? Y es en aquel lugar donde tenemos que vencer al gigante. Es en aquel lugar donde tenemos que vencer a Goliat, esos gigantes en nuestras vidas. No cuando necesariamente todo está saliendo bien, pero cuando estamos en un tiempo de desierto, un tiempo en el valle, es cuando tenemos que vencer. Y hay una pelea, hay una lucha, y vamos a aprender a cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos, versículo 4, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos, básicamente 3 metros de altura, y un palmo. Y traía un casco de bronce, y su cabeza llevaba una cota de malla, y habla todo de la armadura que él tenía, y el bronce representa juicio, es un juicio para el pueblo de Dios y la carne. Y mira lo que dice en el versículo 8, saltamos al versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Sabemos que eso es una mentira, pero él es el padre de las mentiras. El enemigo es el padre de las mentiras. Y cuando, leyendo la historia, cuando David vence a Goliat, eso no es lo que sucede. Ellos escapan y huyen y tratan de escapar, ¿no? Entonces, es el padre de las mentiras. Esa es una de las cosas que yo quiero identificar en mi vida. Las mentiras que el enemigo está tratando de hablarme. Podemos tener muchas voces en nuestra cabeza, ¿no? Algunos más voces que otras, ¿no? Pero es otro tema para otro día, ¿no? Pero muchas voces en nuestra cabeza y tratar de identificar qué es la voz de Dios, qué es la voz del Espíritu Santo, o qué es algo que yo estoy imaginando, o qué es la voz del enemigo trayendo una mentira a mi vida. Y quiero decirles algunas de las mentiras, una de las mentiras más grandes que el enemigo va a venir y tratar de decirnos es que siempre vamos a caer en este pecado. Siempre vas a caer en este pecado. Así eres y así vas a ser. Es una mentira del enemigo. Para hacernos pensar que siempre vamos a caer en ciertos pecados. No podemos creer esas mentiras que él trae a nuestras vidas. Entonces, a esta pelea. Y dice versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, mira lo que sucede, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo a esta lucha, a este desafío del filisteo, de Goliat, de este gigante. Puedes pensar en una situación, una circunstancia, un problema, un pecado con que has luchado por años y está desafiándote, está gritando. Y vamos a aprender hoy y tener la provisión de poder vencer esas cosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, viene este filisteo y ellos tienen gran miedo porque Saúl, como campeón en realidad de Israel, él debería salir como rey de Israel, él debería salir para pelear contra Goliat, ¿no? Entonces, mira lo que dice el versículo 12.
Y aquí es donde vamos a empezar a ver un poco sobre David y aprender cómo puedo vencer esta situación, cómo puedo vencer este pecado que me ha atado por años. ¿Qué es lo que necesito en mi vida? Y vemos aquí, versículo 12. Y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá. Toma nota de eso. Cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Pero dice, toma nota, hombre efrateo de Belén de Judá. En primer lugar, toma notas si tienes para tomar notas del nombre de David. La palabra raíz del nombre de David significa hervir en amor. Hervir en amor. Entonces estamos hablando primero de alguien apasionada por el Señor. Y para poder vencer esas cosas en nuestras vidas, vamos a necesitar estar apasionados, vamos a necesitar estar enamorados con el Señor. El testimonio de Moisés que vemos en Hebreos dice que él ha escogido sufrir con el pueblo de Dios en vez de gozarse de los deleites temporales del pecado. Y esa es la clave, deleites temporales del pecado. El pecado es algo deleitable o no vamos a pecar. Pero son deleites temporales, no duran, no nos llenan de verdad, no trae una verdadera satisfacción a nuestras vidas. Vuelve el vacío y tratamos de llenarnos con tantas cosas, pero vuelve el vacío nuevamente, porque solo la presencia y la palabra de Dios nos puede llenar. Solo Jesús nos puede satisfacer. Y tú puedes intentar lo que tú quieres y todo el tiempo que tú quieres. He intentado por mucho tiempo también de encontrar gozo, alegría, paz, satisfacción en cualquier otra cosa. Pero el vacío está ahí. Solo con la presencia y la palabra de Dios vienen para llenarnos. Entonces, pero David, su nombre significa hervir en amor. Es una de las características de alguien que va a poder vencer un gigante en su vida, alguien que está apasionada, alguien que está hirviendo en amor por el Señor, enamorado de Él. Porque si estás enamorado de eso, vas a decir, bueno, su amor es tan grande, esta relación que tengo con Él, yo no quiero que nada puede venir y afectar mi relación con Él porque estoy tan enamorado de Él. Y el pecado nos separa de Él. Y Él tiene que girar su rostro en otra dirección, pero tenemos que amarlo tanto que no queremos que nada viene para destruir la relación que tenemos con Él. Tenemos que amar la presencia y la gloria de Dios a tal punto que no queremos que nada más ni nadie más puede venir y separarnos de aquel lugar. Una pasión por Jesús. Si no hay la pasión por Jesús, si no estamos enojados contra el pecado en nuestras vidas, muchas veces seguimos pecando. Tenemos que estar enojados. En realidad es la única ira justificable que tenemos, es estar enojados contra el pecado en nuestras vidas. Pero mira lo que dice, ¿cómo podemos vencer esos gigantes? Vemos el testimonio de David. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. De Belén de Judá. Toma nota. Belén significa la casa del pan. Belén significa la casa del pan. Y está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Belén significa la casa del pan. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender. Ciertamente una manera de vencer a este gigante es conocer la palabra. No solamente conocer la palabra, pero caminar en la palabra de Dios. Poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Ser un hacedor de la palabra de Dios. Pero Belén, Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. ¿Cuán importantes son esas dos cosas para poder vencer al gigante? Ser de Belén de Judá, Judea, alabanza y la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios constantemente y siendo verdaderos adoradores. Es la manera también de poder vencer ese gigante en nuestras vidas que nos está atacando por tanto tiempo. Por 40 días Goliat está ahí desafiando al pueblo. Número 40 habla de pruebas, de tribulaciones, ¿no? Problemas. Por eso que pase rápido este año, Señor. Quiero cumplir 41, por favor, Señor. Ya no más. No. Pero habla de problemas, habla de tribulaciones.
que podemos tener desafíos. Pero Belén, ¿dónde nació Jesús, por si acaso? Belén de Judea, Belén de Judá, del mismo lugar. Por esta razón podemos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver que David en realidad es tipo y sombra de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces hay muchos principios que aprendemos en su vida que, wow, veo eso en la vida de Jesús. Pero Jesús nació en aquel lugar. Nos dice eso en Mateo, en Belén de Judea. Es hermoso. La casa del pan, la palabra de Dios y la alabanza. Y la alabanza. Y yo estoy a favor de las otras cosas. Yo estoy a favor de hacer actividades y eventos también, pero nunca queremos perder la esencia, la simpleza de la alabanza y la palabra de Dios. Alabamos y adoramos con libertad y queremos llenarnos de la palabra de Dios, porque es en aquel lugar donde nace Jesús. Y cuando estás estudiando la palabra de Dios y cuando estás alabando y adorando, la imagen de Jesús va a nacer en tu corazón cuando estás en Belén de Judá, Belén de Judea, ¿no? Entonces, cuán importante es esas armas, las armas en realidad más poderosas que tenemos para vencer el gigante, es la alabanza y la adoración. El enemigo odia tu alabanza y la adoración. No quiere que estés en la presencia de Dios y trae cualquier tipo de distracción, problemas. ¿Cuántas veces justo en el camino a la iglesia hay una discusión? Justo en el camino a la iglesia hay un problema. ¿Por qué una hora antes del servicio, Señor? Y muchas veces, bueno, no todo viene del enemigo, pero muchas veces hay otras fuentes de aflicción, pero muchas veces sí, el enemigo quiere afectarnos, quiere distraernos para afectar nuestra alabanza y adoración. Porque la alabanza derrota al enemigo. Y él odia nuestra alabanza. Y vamos a ver eso en un momento. Pero esas son armas poderosas que tenemos, ¿no? En nuestras vidas. La palabra de Dios y la alabanza. Entonces, los hijos de Dios van a poder usar la palabra de Dios para destruir el reino del enemigo. Estamos esperando el reino de Dios, que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Los principios del cielo que vengan aquí están gobernando la tierra, lo que queremos cuando decimos, venga tu reino, Señor. Pero hay un reino del enemigo también, que con la palabra de Dios y la alabanza vamos a poder destruir. Hemos visto muchas veces que la iglesia como institución no tiene autoridad porque decimos, hey, somos la iglesia, La iglesia tiene autoridad cuando está caminando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Entonces vas a ver iglesias que dejan de caminar en la verdad de la palabra de Dios y pierden su autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad está aquí. No en decir que somos la iglesia, en sin caminar como Jesús caminaba. Y aprender este principio de Belén de Judá. Toma nota de este pasaje. Les voy a dar una referencia, pero vamos a mantenernos ahí en 1 de Samuel 17. Salmo 149, 6 a 9. Déjame leerte este pasaje. Puedes tomar nota de eso porque habla de este principio. Salmo 149, 6 a 9. La palabra dice, exalten a Dios con sus gargantas. Exalten a Dios con sus gargantas. Otra traducción dice que las altas alabanzas estén en sus gargantas. Exalten a Dios con sus gargantas. Está hablando de la alabanza y la adoración. Y después dice, y espadas de 2 filos en sus manos. Y la espada está hablando de la palabra de Dios. Entonces tenemos alabanza y la palabra de Dios. Las espadas de 2 filos en sus manos. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Y cuando habla aquí de reyes y nobles, está hablando de una batalla espiritual. La palabra dice que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, pero contra principados y potestades y gobernadores en el reino de las tinieblas. Es una batalla espiritual y necesitamos armas espirituales. Por eso cuán importante es el ayuno, cuán importante es la oración, cuán importante es alabar y adorar, cuán importante es llenarnos de la palabra de Dios, porque esa es la manera de poder vencer al enemigo, Otra vez en 1 de Samuel 17,
En el versículo 16, mira lo que dice en el versículo 16, solo salta ahí un momento. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días. El enemigo viene para atacarnos, para acusarnos, y tenemos que levantarnos firmes para poder pelear. Dos armas muy importantes, la palabra de Dios y la alabanza. Y estoy pidiendo al Espíritu Santo también este día que puede estar hablándonos, trayendo convicción a nuestro corazón. Hay muchas cosas que Él quiere limpiar y es un proceso. Yo no he recibido al Señor Jesús y después, santo, soy santo. No. Hay muchas cosas todavía. Tal vez he dejado de hablar tantos disparates o algo así cuando Jesús está en mi corazón, ¿no? Pero hay otras cosas. Recibí al Señor a mis 15 años. Entonces, no sé cuántos años sería, 25 por ahí, ¿no? Pero, ¿no? Sí, 25. Entonces sigo luchando con muchas cosas con que he luchado por años. Algunas cosas dejamos más fácil, hay otras cosas, y de estas cosas estoy hablando. El Señor quiere liberarnos de los gigantes. Y me estaba hablando en esos días, es lo que Él quiere hacer. Sí, hay muchas cosas pequeñas que quiere arreglar, pero hay gigantes en tu vida, en mi vida. Estoy hablando de, tú sabes y yo sé cuáles son esas cosas en nuestras vidas, esas cosas que estamos constantemente luchando con esas cosas. Y Él quiere liberarnos. Y es un proceso también. Estaba considerando esta mañana, el Señor me dijo, no es un momento en eso de orar por las personas, porque es algo que cada persona tiene que vencer en su vida. Y me gustaría poder solamente orar por ti, que no haya gigante más, pero es un sacrificio. Cada persona tiene que luchar, cada persona de querer ser libre y levantarse para vencer sus propios gigantes. David, antes de poder pararse y matar a este gigante que estaba desafiando el pueblo de Dios, en Goliat, tenía que matar gigantes en su propia vida, tenía que matar el oso, el león, cuando estaba cuidando a las ovejas, estaba caminando en cierto nivel de autoridad y victoria para después poder pelear, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Tú puedes solo dejar que el Espíritu Santo te puede hablar. ¿Cuáles son algunos de esos gigantes? Y que tú puedes orar y que tú puedes aprovechar de esta provisión, que podemos entender esta provisión para que en este tiempo Él nos puede hacer libres. Y como hemos escuchado la palabra profética, cuando el Señor Jesús viene para liberarnos, somos libres de verdad. Y yo he tratado de hacerlo en mis fuerzas. Yo he tratado de hacerlo con lo que yo pensaba que necesitaba hacer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, que la gracia y la misericordia de Dios nos ayude a vencer esos gigantes que tenemos en nuestras vidas. Que eso sea el tiempo. Otra cosa que tenemos que hacer para vencer los gigantes, o el gigante en nuestra vida en este momento, no solamente entender la importancia de la palabra y la alabanza, pero como dice, venir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Toma nota de eso. Una de las maneras de poder vencer el enemigo es venir en el nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre nos habla del carácter. Mira lo que dice en el versículo 45. Salta al versículo 45 en este mismo capítulo. No voy a poder leer cada pasaje, cada versículo, pero si quieres leer en la tarde, esta noche, leer todo este capítulo en esos días de descanso que tal vez vas a tener, no sé qué planes tienes, pero mira lo que dice el versículo 45. Entonces David dijo al filisteo, a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero subraya eso, mas yo vengo a ti, es muy importante, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre que representa el carácter. Y David está diciendo, tú puedes venir conmigo con todas esas armas en lo natural que tú quieres, con espada, con lanza, con jabalina, y lo que yo tengo, esta arma que yo tengo, es el carácter de Dios en mi vida. Yo vengo en el nombre o en el carácter de Dios. Eso es lo que necesitamos. Cuán importante es la palabra de Dios para formar el carácter de Jesús en nuestras vidas, para poder decir, vengo en el nombre y carácter de Jesús. Es lo que tienes que decir a este gigante que está en tu vida. No, yo tengo el carácter de Jesús en mi vida y Él ha vencido
ha conquistado este mundo, yo voy a poder vencer porque Él está en mí. Más del carácter de Jesús. Entonces David dice, venir aquí, yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David entiende que es algo más grande. David entiende que es algo espiritual. David entiende que él está provocando Dios del universo, está provocando a mi Dios. Y mi Dios va a responder. Mi Dios está conmigo. Mi Dios es el gigante de gigantes. No importa cuán grande es la situación y problema, Dios es el gigante de gigantes. Él es más grande que aquella cosa. Hemos escuchado muchas palabras en la palabra profética confirmando eso esta mañana. Si estabas escuchando, atento. Más son los que están contigo con los que están con el mundo. Él está con nosotros. Él es gigante de gigantes. Y Él pelea por nosotros también. Y David tiene esta confianza que Dios está conmigo. ¿No? Yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos, el carácter de Dios. Otra cosa, lo que acabo de mencionar, necesitas para vencer a este gigante en tu vida, necesitas la revelación de que Dios está contigo. Porque cuando piensas que estás peleando solo, a veces sola es cuando viene el miedo, cuando entendemos que Dios está con nosotros, eso nos da muchas fuerzas. Versículo 46, mira lo que dice versículo 46 aquí en 1 de Samuel 17. Jehová te entregará hoy en mi mano. David está hablando a Goliat de 3 metros, ¿no, David? No sé. Hoy, la confianza que tiene en el Señor. Te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a los aves del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ese es el propósito también. Dios nos da la victoria para que otros puedan ver que hay Dios en Israel. Entonces, su nombre y su carácter están en juego. Es el Dios del universo. Te entregará hoy en mi mano. Para poder vencer al gigante, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Como Caleb y Josué. Se han estudiado en el Antiguo Testamento, había 12 espías que han entrado para ver la tierra prometida. Y 10 de los 12 volvieron con miedo diciendo, pero hay gigantes allí. Y nos van a matar. Y Josué y Caleb entendieron este principio. Dios ha dado su palabra. Vamos a ganar, vamos a tomar posesión de aquella tierra. Y ¿sabes qué? Dios está con nosotros. 2 de los 12 tenían esta revelación. Dios está con nosotros. Sí, tenemos que ir y pelear. Pero Dios nos ha dado la victoria. Es lo que tenemos que entender. Hay victoria, hay una tierra prometida. Y Él quiere darte posesión de esta tierra. Y lo que tienes que hacer, pero es entrar y pelear. No significa que no tienen que pelear y tenemos que luchar, tenemos que pelear. Es como que tienes una batalla y sabes que vas a ganar, pero solo tienes que pelear. Hacer el esfuerzo. Y ellos entendieron que Dios estaba con ellos, que Él ha dado la palabra y que podemos tener fe y confianza en Él. De la misma manera que los discípulos, Jesús dice, vamos a cruzar al otro lado del mar. Vamos a cruzar al otro lado. Jesús da la palabra y cuando Él da la palabra podemos confiar que se va a cumplir su palabra. Pero ¿por qué no me has dicho que hay una tormenta en medio camino? ¿Por qué has olvidado esta parte, Señor? No me gusta. Yo no juego más. Jesús da la palabra. Vamos a cruzar al otro lado. ¿Hay tormentas en el camino? Sí, hay tormentas en el camino. Hay tratos, hay problemas, pero Él ha dado su palabra. Y podemos confiar que Él va a terminar la buena obra que ha empezado en nosotros. Aunque hay tormentas en el camino, tenemos que seguir levantándonos y luchando. Y David entiende eso, que Dios está conmigo. Otra cosa que tenemos que hacer, una manera de vencer al gigante, caminando en el valle. Caminando en el valle. Esa es la clave, seguir caminando.
La palabra no dice de hacer nuestra residencia en el valle, en el desierto. Dice atravesando los valles, pasando por los valles. Pasamos por momentos difíciles, pero estamos simplemente pasando y tenemos que aprender a vencer en el momento, en el valle, en el desierto, porque están en este valle donde David tiene que ir y pelear y vencer a Goliat. Vencemos al enemigo en el valle con nuestro caminar. Mientras estamos caminando. Si yo me quedo en un solo lugar, la serpiente puede venir y morderme. Si me quedo en un lugar de comodidad, ¿cuántos cristianos están buscando comodidad? Jesús no nos ha llamado a eso. Es hermoso tener cosas. Yo quiero tener cosas, posesiones, comodidad. Está bien, pero muchas veces solo buscamos esas cosas. Él nos ha llamado a ser discípulos de todas las naciones y muchas veces no hay tanta comodidad en eso. Pero podemos vencer con nuestro caminar. Si me quedo en un solo lugar, es un lugar peligroso. Por eso queremos seguir caminando. Cada día tomando un paso. Pisoteando la cabeza del enemigo con nuestro caminar. Que es lo que Dios dice a Josué. Cada lugar donde pisare la planta de tu pie, pero está caminando. Está en movimiento. No nos quedemos en un solo lugar. En realidad, cuando no estamos avanzando, pensamos que, mira lo que he logrado en el Señor, me quedo aquí, voy a hacer mi nido y... Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Cada día tomando un paso. Tenemos que caminar en el valle. Otra cosa que tenemos que hacer, unos de las últimas cosas. Unos 3 cosas más y terminamos. Pero otra cosa para vencer el gigante, no mostrar misericordia al enemigo y no tener miedo del enemigo. No veo que David tiene miedo aquí. No veo, cuando leemos el resto de este pasaje, que tiene misericordia del enemigo. Siempre debemos tener una justa indignación contra el pecado en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para él el encuentro de David, David se dio prisa. Yo no veo miedo ahí. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No hay temor, no hay miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, podemos entender quiénes somos en el Señor. Y que hay victoria. Que levantarnos sin miedo, sin temor. Y es una de las tácticas que usa el enemigo, el miedo, el temor, para poder retenernos y detenernos en nuestro caminar. Pero David no tuvo miedo, se dio prisa. Está apresurado en lo que está haciendo aquí, ¿no? Entonces tenemos que avanzar. Mira lo que dice, leemos hasta el versículo 51, versículo 48 otra vez. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Debería subrayar eso porque en la frente nos habla también de nuestra mente, de nuestra alma. Es el campo de batalla, nuestras emociones, nuestro razonamiento, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Es ahí muchas veces donde está la batalla, tenemos que ganar. Tenemos que levantarnos sin miedo. Ya he visto en mis hijos eso, jugando fútbol. Ya antes que empiece el partido ya han perdido. Y no queremos ser así espiritualmente hablando. Mire cómo el enemigo está calentando ahí. Ay no, Dios, voy a perder. Vamos a perder. No, ¿cómo puedes hablar así? Que vas a perder, no vas a ganar, vas a meter goles, que vamos a perder, yo sé que vamos a poder. No, y los niños son más grandes, ciertamente. Vienen otros jugadores más grandes, eso es Goliat, creo, ¿no? Para ellos tiene 3 metros, ¿no? Me va a ganar, ¿no? Son más grandes. Y vemos eso en los niños, en lo natural. Tenemos que tratar de ayudarles, de vencer esos miedos en su vida. Niños y bebés espirituales igual.
miedo y temor, es grande, ¿no? Pero los que han podido alcanzar un cierto nivel de madurez dicen, como David, aunque tiene 3 metros, lo voy a destrozar. Y como dice, tanta confianza, tanta esperanza, tanta fe en el Señor, que Él está conmigo. En la frente, pero es donde le da, ¿no? Con la piedra en la mente. Para vencer esos gigantes, el campo de batalla es en la mente. Cuán importante es purificar nuestros pensamientos y nuestra mente. Es ahí donde tenemos que, tal vez donde ahí están los gigantes que te están atacando en tu mente, en tus pensamientos. Dios quiere traerte una liberación, ¿no? Entonces, mire lo que dice después. Me impactó esta frase cuando estaba leyendo esta mañana. Dice, y la piedra quedó clavada en la frente. Eso me gusta. La piedra, que puede representar muchas cosas, pero la palabra de Dios también, el fundamento en la palabra de Dios, la piedra quedó clavada en la mente. Entonces, en mi mente, en mi alma, en mis emociones, mis pensamientos, es el campo de batalla. Y necesito la palabra de Dios que se queda clavada ahí, en mi mente, para que podamos tener la mente de Jesús, para que podamos tener, como dice en Apocalipsis 14, 144,000 que tienen el nombre de Jesús escrito en su frente, o el carácter de Jesús aquí. Eso es como vencemos a este gigante. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, versículos 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Eso no es misericordia del enemigo. Eso es destruir hasta que esté muerto. No lastimar un poco al enemigo y dejarlo ahí. Queremos terminar la obra también en nuestras vidas. Cuando está hablando del enemigo, no dejar algo. En las instrucciones en el Antiguo Testamento que cuando Dios dice al Israel, necesitas destruir a este pueblo malvado, este pueblo impío que representa tanto pecado en nuestras vidas. Y Dios dice, tienes que destruir todo, no dejar. Y vemos veces a Saúl dejando ciertas cosas. No podemos dejar cosas en nuestro corazón. Hacer una obra completa. No puedes tener todo, Jesús, menos eso. Quiero darte todo, Señor. Amén. Dos cosas más para poder vencer el gigante. 1 o 2 o 3. ¿Cuáles son esos gigantes en tu vida? Yo sé cuáles son los gigantes en mi vida. Estoy creyendo que el Señor va a traer una liberación en este tiempo, este año de verdad. Otra cosa que podemos hacer, nunca olvidando el sacrificio de Jesús en la cruz. En el versículo 47 dice, 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. En nuestras manos. En la cruz Jesús venció al enemigo. Dice que está a la diestra del Padre, esperando que podemos poner sus adversarios como estrado debajo de sus pies. Está en un lugar de victoria. Ya hizo su obra. Ahora nos toca a nosotros limpiar esos adversarios que todavía hay en nuestro corazón del Señor Jesús. Y la última cosa, toma nota de esos 5 piedras lisas. Versículo 40
Dice, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Hay muchas cosas que podemos ver. Tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. El número 5 habla de la gracia de Dios. Por su gracia y por su misericordia vamos a poder vencer esos gigantes. No con fuerza, no con ejército, pero con tu espíritu, Señor. Vamos a poder vencer. Esas piedras representan nuestras vidas también. Siendo, y escuche eso, siendo moldeadas y formadas por el arroyo o el río de la presencia de Dios y la palabra de Dios formando tu vida, moldeando tu vida. Con el tiempo en un río, la piedra que es dura, un corazón duro, se vuelve más suave y liso. Con el agua de la presencia y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces venimos con un corazón duro, pero con el tiempo en el río y queremos nadar en el río? El tiempo en el río, no te das cuenta lo que está sucediendo tal vez, pero después de un tiempo de estar en el río, de la presencia y la palabra de Dios, tu corazón se convierte en otro corazón no tan duro, pero un corazón tierno y suave, dispuesto a recibir del Señor. Un corazón, como dice en Salmo 51, un corazón humillado, contrito, quebrantado, no despreciarás tú, oh Dios. Yo habito donde están las personas con corazones quebrantados y humildes. Deja que el río puede tocar tu corazón. La presencia y la palabra de Dios, porque representa también nuestras vidas. Siendo formados en el río, tenemos que permitir que el río de Dios puede afectarnos. Simplemente vamos a terminar con una oración. Quiero pedirles, si quieres, los que sienten, los que el Espíritu Santo tal vez ha tocado tu corazón esta tarde, a levantar tus manos donde estás y repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, hay gigantes en mi vida. Estoy luchando con estas cosas, Señor. Pero yo creo que tú eres el gigante de gigantes. Y que tú vas a romper esta cadena, esta atadura, esta maldición generacional. En este tiempo, Señor, abro mi corazón. Haz tu obra, Señor, de liberación. Haré mi parte, Señor. Gracias te doy. Que no es por fuerza, no es por mi fuerza, no es por ejército, es con tu espíritu que tendré victoria contra este gigante. Señor Jesús, gracias, Rey. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Todos tenemos gigantes. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a cada corazón este día, ayudándonos a identificar cuáles son esas áreas de nuestras vidas donde necesitamos una verdadera liberación, Señor. Cosas con las cuales hemos peleado por tiempo, Señor, por años. Que este sea el tiempo de una victoria. Queremos caminar en tu palabra. Queremos ser verdaderos discípulos que hacen su residencia en tu palabra. Queremos ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Queremos entender que tú estás con nosotros. No queremos tener miedo, temor de un enemigo que ya has vencido. Hay autoridad y victoria en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Señor, ayúdanos en este tiempo.
de caminar en una verdadera liberación y victoria en esas áreas de nuestras vidas. Lo declaramos, Señor, en tu poderoso y glorioso nombre, Jesús. Amén.